Muy buenos días, niños. Hoy vamos a ver el tema de la adición de los números enteros. ¿Sí? Recuérdense que cuando nosotros estamos hablando de números enteros, vamos a tener enteros positivos y vamos a tener enteros negativos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar de adición o de sustracción de números enteros, cuando empezamos a hablar ya de las operaciones de números enteros, tenemos que conocer muy bien, antes de empezar, lo que le llamamos la ley de signos. Ley de signos. ¿Qué es la ley de signos? La ley de signos nos indica, niños, que cuando nosotros tengamos dos signos juntos, tenemos que convertirlo en uno solo. Por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a hacer operaciones con sumas y con restas de enteros, vamos a toparnos muchas veces en algunos ejercicios donde vamos a tener dos signos juntos, ya sea un más con un menos con un más con un más o un menos con un menos, ¿sí? Se van a topar los dos números juntos. Por ejemplo, en este caso, que yo les dijera así, miren, ¿sí? O por ejemplo, que yo les colocara algo así. O que yo les colocara algo así. ¿Sí? En estos casos, como nosotros cuando hablamos de números enteros, como les digo, hablamos de números positivos, pero también hablamos de negativos. ¿Qué pasa si yo les digo cuánto es 6 más menos 4? ¿Sí? Menos 4 es un número entero. Yo quiero que le sumen a 6 un menos 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? O que yo les diga a 5 quiero que le resten un menos 3. ¿Verdad? ¿Cómo entonces si tiene dos signos seguidos? O 3 quiero que le resten un más 3. No, entonces, ¿cómo es que lo vamos a lograr resolver? Pues como les digo, con la famosa ley de signos, nosotros vamos a saber qué tenemos que hacer en estos casos donde encontremos nosotros dos signos seguidos, ¿verdad? Así como en estos casos que tenemos dos signos seguidos. Entonces, la ley de signos dice lo siguiente. Cuando nosotros tengamos que dos signos más juntos, más por más nos va a dar más. O sea que si nosotros encontramos en una operación dos signos más juntos, vamos a dejarlo solo como un signo más. Luego dice que si yo encuentro en una misma multiplicación más y un menos al mismo tiempo, más por menos me va a dar menos, ¿sí? Si yo tengo un signo más y un signo menos, el signo que se queda es el signo menos. Así como aquí, miren, en esta de 6 más menos 4. Tengo dos signos juntos, entonces se desaparecería el signo más. El signo que quedaría sería el signo menos, que es lo que me está diciendo aquí la ley de signos. Si yo tengo un más y un menos juntos, el único signo que se queda es el menos, se desaparece el más, ¿verdad? Luego, si yo tengo un menos por más, ¿sí? Es decir, que si tengo un menos y un más al mismo tiempo, el que se queda siempre va a ser el signo menos. Entonces, en este caso, así como este, miren, donde yo tengo un menos y un más, el signo que va a desaparecer sería el más. Entonces ya solo me quedaría como 3 menos 3, ¿sí? Y por último dice que si yo en una ocasión me encuentro dos signos menos, que sería menos por menos, yo lo cambio por un signo más, un signo positivo. Así como en este caso, miren, el de 5 menos menos 3. Aquí tengo dos signos menos juntos, ¿sí? Entonces este menos y este menos, menos por menos, según la ley de signos, dice que si yo tengo dos signos menos juntos, se van a volver un signo más, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a utilizar la ley de signos para poder resolver este tipo de problemas con adición y sustracción de números enteros. Entonces, antes de empezar a ver problemas con adición y sustracción y que yo les pueda explicar bien bien, necesito que copien esta ley de signos y se la aprendan bien bien. Más por más me da más por menos me da menos, menos por más me da menos y menos por menos me va a dar más, ¿sí? Cuando yo tenga dos signos más juntos se queda como un más. Cuando yo tengo un más y un menos se queda el signo menos. Un menos y un más se queda el signo menos y si tengo dos signos menos me lo convierten en un signo más. Entonces copiemos primero que nada la ley de signos. Bueno, entonces seguimos. Les tengo un pequeño problema, pero lo vamos a dejar de último para ya cuando yo haya explicado bien bien cómo sumar los números enteros. Estos son los casos que ustedes van a encontrar para sumar números enteros. El primer caso
es que yo les dé un número negativo y a un número negativo le tengan que sumar un positivo, ¿sí? Este es el primer caso. Si yo les estoy dando un número negativo y ustedes le tienen que sumar un positivo. También hay otro caso donde yo les pueda dar un número negativo, pero el número negativo sea más grande que el positivo que le vamos a sumar. Por ejemplo, aquí menos 25 más 21. Entonces vean, en este caso le tengo que sumar un 7 a un negativo que es 5, ¿sí? Entonces el negativo es menor que el positivo. Pero en este caso, a menos 25 le tengo que sumar 21, o sea que el negativo aquí es mayor. Aquí es menor el negativo, aquí es mayor. ¿Qué vamos a hacer entonces en cada uno de estos casos para poder resolver esa suma de números enteros? Sencillo. Cuando a un negativo le tengamos que sumar un positivo, oigan bien, siempre. Cuando a un negativo le tengamos que sumar un positivo, lo que van a hacer ustedes es que van a agarrar el número más grande. Van a circular el número más grande en los dos casos. En el primer caso, ¿cuál es el número más grande? Entre menos 5 y 7. El número más grande va a ser 7 en este caso, ¿sí? Y en este segundo ejemplo, entre menos 25 y 21. Ahorita no tomemos en cuenta el signo, solo tomemos en cuenta el número. ¿Cuál es más grande, 25 o 21? 25. Entonces, cuando a un negativo, oigan bien, esto solo lo van a aplicar cuando a un negativo le tengan que sumar un positivo. Cuando a un negativo le tengan que sumar un positivo, ¿sí? Entonces, una vez identificado el número más grande, siempre, siempre, siempre como recuérdense que solo se aplica para este caso, donde a un negativo le sumo un positivo. Entonces, ya que tengo identificado el más grande, al más grande le voy a restar el más pequeño. ¿Sí? En este caso sería 7 menos 5. ¿Cuánto es 7 menos 5? Me va a dar 2. ¿Sí? Y al final en la respuesta le voy a copiar el signo del número mayor. El 5 tenía menos y el 7 tenía más. Como el 7 es mayor que el 5, entonces le voy a poner a la respuesta el signo del número más grande. El signo que tenía el número más grande era un signo más. Entonces mi respuesta va a ser más 2, ¿sí? En este caso. Y recuérdense que el más se vuelve invisible, entonces mi respuesta solo me quedaría como 2. Entonces se le coloca el signo del número más grande. Ahora vamos con esta. Aquí el que era más grande era el negativo. Entonces igual, al más grande le tienen que restar ustedes el más pequeño. En este caso sería 25 menos 21 me va a dar 4. ¿Sí? Y ahora a la respuesta le tienen que colocar el signo del número más grande. ¿Cuál es el signo del número más grande? ¿21 es el más grande? No, el más grande era 25. ¿Y qué signo tenía 25? Tenía un signo negativo. Por lo tanto, si yo realizo esta suma, menos 25 más 21, me va a quedar como menos 4. Y si yo realizo esta suma, menos 5 más 7, me va a quedar como 2 o más 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a un negativo le tengo que sumar un positivo, se toma en cuenta cuál es el número más grande sin ver el signo y se restan los números, ¿sí? Al más grande se le resta el más pequeño y luego en la respuesta copio el signo del número que sea mayor. En este caso, en el primero, el mayor era positivo, entonces mi respuesta es positiva. En el segundo ejemplo, el mayor era negativo, entonces mi respuesta va a ser negativa, ¿sí? Voy con otros dos ejemplos de esto para que quedemos bien claros. Si yo les coloco... vamos a ver. Si yo les coloco menos 10 más 9. Y luego les coloco menos 12 más 15. ¿Sí? Entonces recuerden que esto que les estoy enseñando solo aplica para este tipo de problemas, donde a un negativo le vamos a sumar un positivo. Entonces, señalamos el número que sea mayor sin ver el signo. En este caso 10 es más grande que 9 y en este caso 15 es más grande que 12. ¿Sí? Luego, ya que identifiqué el que es más grande, al más grande le resto el pequeño. En este caso 10 menos 9 me da 1. Y en la respuesta se coloca el signo del mayor. ¿Cuál era mayor? ¿9 o 10? El mayor es 10. Entonces la respuesta va a ser negativa. Entonces menos 10 más 9 me da menos 1. ¿Sí? Y en este caso,
menos 12 más 15. ¿Cuál es el mayor? 15. Entonces al mayor le resto el menor. 15 menos 12 me va a dar 3. Y en la respuesta va a ir el signo del mayor. ¿Cuál era mayor? 15. Entonces el signo del mayor era más. Por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Un más 3. Ahora se los voy a explicar de otra forma, para que lo entiendan todavía mejor. Imaginémonos que los números negativos son deudas y los positivos son pagos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, tienen una deuda de 5 quetzales conmigo y me pagan 7 quetzales? ¿Cuánto dinero les va a quedar entonces? Les quedan 2 quetzales, ¿sí o no? Me deben 5 y me pagan 7, yo les tengo que devolver 2 quetzales devueltos, ¿sí o no? Sí. Ahora en este caso, me deben 25 y me pagan 21. Me quedan debiendo todavía 4 quetzales. ¿Ven qué fácil? Me deben 25 quetzales y me pagan 21, solo me quedan debiendo ahora 4. Recuérdense que el negativo es deuda y el positivo es tengo o pago, ¿verdad? Entonces, como les explico, otra vez, me deben 5 y me pagan 7, les quedan 2 quetzales. Pero me deben 25 y me pagan solo 21, todavía me quedan debiendo 4. Igual en estos ejemplos. Me deben 10 y me pagan 9, me deben 1 todavía, ¿sí? Y aquí me debían 12, pero me pagan 15, les quedan ahora 3. Ya saldaron su deuda y todavía les quedan 3 quetzales. Entonces, para que me entiendan mejor, el menos es como una deuda y el más es como algo que yo tengo, que yo poseo o que voy a pagar, ¿sí? También nos podemos topar con casos donde nos pidan que apliquemos la ley de signos. Recuerden que es lo primerito que les di, que la ley de signos me dice que si yo tengo dos signos juntos, ¿cuál de los dos se queda? Entonces, en este caso, 5 más menos 3. La ley de signos que dice, si yo tengo un signo más primero y después tengo un signo menos, ¿cuál de los dos se queda? Se va a quedar el signo menos nada más. Entonces esta operación yo la vuelvo a reescribir ya sin el signo que está de más. Entonces 5 más menos 3 sería lo mismo que decir 5 menos 3. Recuerden, cuando hay un signo más y un signo menos juntos, se elimina el más y solo se queda el menos. Entonces aquí sería 5 menos 3. Y 5 menos 3 ya me quedaría 2. Otro ejemplo podría ser este, de 7 más menos 4. Recuerden que si yo tengo un signo más y un signo menos juntos, la ley de signos dice que se queda el menos. El menos manda. Entre el más y el menos manda el menos. Entonces aquí lo vuelvo a reescribir y sería 7 más menos, se vuelve menos 4. Nada más, quitamos el más. ¿Sí? Y 7 menos 4 me da 3. Entonces, como les digo, aquí lo único que estoy haciendo para resolver estas sumas de enteros es aplicar la ley de signos. Si yo a un número le tengo que sumar un negativo, entonces manda el signo menos. Tengo que ver, bueno, este es negativo, o sea que tiene un signo menos, pero tengo un signo más también. Si tengo dos signos juntos, ¿cuál manda? ¿Cuál se queda? Se va a quedar el negativo. Y ahora aquí, por ejemplo, que me pidieran el valor relativo, perdón, el valor absoluto de menos 19 más el valor absoluto de 5. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 19? Ya saben que el valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero sin el signo. Entonces sería 19. Más el valor absoluto de 5, el valor absoluto de un número positivo siempre va a ser el mismo número. Entonces aquí sería como decir 19 más 5 y 19 más 5 me da 24. Entonces, esos son los casos de suma de números enteros que nosotros podemos llegar a encontrar. Entonces, vamos a hacer ahora sí el problema ya con todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Resolvamos el problema, pues. Dice, Jack debía 57 quetzales en la tienda. Luego pagó 24 el lunes, 13 quetzales el martes y 39 quetzales el miércoles. ¿Cuánto dinero tiene entonces en total? Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a empezar con el 57 que debía, ¿sí? Como él debe 57, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Como un número positivo o como un número negativo? Recuerden que si hablamos de deudas, hablamos de un número negativo, o sea que él no tiene ese dinero, lo debe. Entonces Jack debe 57 quetzales, tiene menos 57 quetzales en su bolsillo, ¿sí? No solo no tiene dinero, sino que debe 57. Entonces es negativo lo que tiene.
pero dice que luego junta un poco y paga 24 el lunes. Entonces, si tenía 57, pero paga 24 que les expliqué, que si hablamos de pagos o cosas que yo tengo, va a ser un número positivo. Entonces aquí sería como que yo a menos 57 le voy a sumar un 24, ¿sí? Que fue lo que él pagó a su deuda. Tenía 57, pero paga a su deuda 24 quetzales. Entonces, recuerden que aprendimos que cuando tengamos un negativo al que le tenemos que sumar un positivo, vamos a identificar cuál de los dos es mayor y al mayor le vamos a restar el menor y después en la respuesta vamos a colocar el signo del mayor. Entre 57 y 24, ¿cuál es mayor? 57. Sin ver el signo, por supuesto, no tienen que ver los signos, solo pregúntense, entre 57 y 24, ¿cuál es mayor? El 57. Entonces, al 57 le resto 24. 57 menos 24 me da 33. Pero como el mayor era negativo, entonces mi respuesta va a ir negativa. Quiere decir que el pobre Jack debía 57 y pagó 24, pero todavía sigue debiendo 33 quetzales. ¿Sí? Sigue debiendo 33 quetzales. Ahora dice, el martes pagó 13 quetzales. Quiere decir que a él ya solo le quedaba una deuda de 33 quetzales, porque ya había pagado el lunes. Pero ahora el martes volvió a pagar 13 quetzales. O sea que ahora a menos 33 le vamos a sumar 13, ¿sí? Entonces vamos a identificar cuál de estos dos es el mayor, ¿sí? Recuérdense que esto solo se puede hacer, se los he dicho como 10 veces en el video, pero no quiero que se les vaya a olvidar, que esto solo se puede hacer, este procedimiento que estoy enseñando, cuando a un negativo le tienen que sumar un positivo. Esto solo lo hago cuando a un negativo le tengo que sumar un positivo, ¿sí? Solo para ese caso se puede usar el procedimiento que les estoy enseñando. No vayan a confundirse para usarlo en ningún otro caso. Solo cuando el primero sea negativo y le tenga que sumar un positivo, vamos a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces, aquí identifico cuál es mayor sin ver el signo. 33 o 13. ¿Cuál es mayor? 33. Entonces recuérdense que ya cuando identifico cuál es mayor, al mayor le tengo que restar el menor. Entonces sería 33 menos 13. Me queda 20. Y copio en la respuesta el signo del mayor. El mayor era 33, su signo era negativo. Por lo tanto, él sigue debiendo todavía 20 quetzales, ¿sí? Sigue debiendo. No ha logrado pagar la deuda completa. Pero dice que después, el miércoles, llegó a pagar 39 quetzales. Entonces, si él debía 20, pero el miércoles llegó a pagar 39 quetzales, o sea, le va a sumar 39 a la deuda de 20. Dice entonces, ¿cuánto dinero tiene en total? Si debía 20, pero ahora llegó a pagar 39, vamos a ver si debe o ya tiene dinero. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mayor? ¿El negativo o el positivo? Aquí en este caso el positivo es el mayor. Miren, 39 va a ser mayor. Entonces al mayor le resto el menor. 39 menos 20 me queda 19. Y copio el signo del mayor. ¿Cuál signo tenía el mayor? Positivo. Entonces 19. Más 19. Pero recuérdense que el signo positivo se vuelve invisible. Y entonces, ¿a él cuánto dinero le va a quedar? ¿O cuánto dinero tiene ahora en total? 19 quetzales. O sea que logró pagar los 57 de deuda. Y ahora ya tiene 19. Ya no debe nada, sino que ahora ya tiene. Entonces así es como resolvemos, niños, las adiciones de números enteros.